el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del libro del Génesis. En el capítulo 37, versículos del 3 al 4, del 12 al 13 y del 17 al 28. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumanaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven que yo te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo a un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derramen sangre, échenlo en ese aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 104. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 34 al 43, 45 y 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver el hijo, se dijeron:
Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Padre Dios, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las fiestas de Pascua con perfecto espíritu de conversión. Cuando ustedes quieran conocer más sobre la vida de Jacob y de sus 12 hijos, busquen el capítulo 35 del libro del Génesis. Allí encontrarán que Jacob fue padre de 12 hijos. El mayor de ellos se llamaba Rubén y el menor se llamaba Benjamín. Pero uno de los hijos también se llamó José y le nació en la ancianidad. Son 12 en total. Hagan el esfuerzo de recordar los nombres de los hijos de Jacob. Es el antiguo pueblo de Israel que después van a ser los 12 apóstoles, el nuevo pueblo de Israel. Y encontraremos las dificultades que había en la relación entre los hermanos. Ellos vivieron la envidia, el odio, el intento de homicidio, la mentira y hasta la venta de su hermano. Es una situación trágica dentro de una familia, pero en esa situación trágica Dios nos está mostrando varios elementos. Su hermano Rubén, el mayor, trata de defender a José y que no se le quite la vida. También lo hace su hermano Judá y más bien propone que lo vendan. Terminan vendiéndolo para Egipto, pero después Dios va a escribir una historia de salvación en medio de estos pecados, en medio de estos errores, de estas malas decisiones que ellos toman. La vida de José nos hará pensar en el futuro, porque así como José fue vendido por sus hermanos y después se convirtió en el salvador de su pueblo, así como pagaron unas monedas por él, así también Cristo Jesús después va a ser vendido por unas monedas, van a quitarle su túnica, van a hacerlo sufrir, a él sí le van a quitar la vida, pero se va a convertir Cristo Jesús en el Salvador del nuevo pueblo, de la humanidad entera, de la Iglesia. Miremos el Antiguo Testamento leyéndolo siempre en perspectiva del Nuevo Testamento, es decir, pensando que lo que sucede en el Antiguo Testamento es como imagen y es como anticipo de lo que va a suceder en la plenitud de los tiempos con el Hijo de Dios. Esta parábola del capítulo 21 de San Mateo compara al pueblo de Dios con una viña. En el Antiguo Testamento también hay muchos momentos en que el pueblo de Israel es comparado como una viña. Para nosotros, los que conocemos el campo, la agricultura, sabemos que una viña es una labranza, es el cultivo de la uva. Pues comparar la iglesia y comparar la humanidad con una viña es decir de otra manera que la viña tiene un dueño. Amén.